muchas gracias por la película. Me ha gustado mucho y creo que al final está ayudando mucho a sensibilizar sobre un tema que no habíamos visto antes y que la gente pues no se daba cuenta de que estaba ahí, ¿no? Y era el tema de los sordera. Y yo quería saber cómo estás viviendo tú todo este viaje y toda esta repercusión que está teniendo la película con los premios en Málaga, en Berlín y todo el debate que está generando, ¿no? O sea, Pues la verdad es que no esperábamos, o sea, a mí me está sorprendiendo, además muy gratamente, cómo el público, que todavía no se ha estrenado, pero el público en los programas que hemos tenido en los preestrenos o en los festivales, cómo el público oyente está reaccionando y cómo me da mucho gusto ver las ganas con las que salen de involucrarse en esto, o sea, de decir, vale, vivía completamente ajeno a esta realidad, porque si no tenemos una persona con una discapacidad cercana, no sabemos cómo relacionarnos, no, venimos de espaldas a las discapacidades y a la diferencia en estas sociedades. Pero en cuanto se lo pones a la gente, o sea, a mí, yo estoy sorprendida de ver lo poco que cuesta. Es todo lo contrario, o sea, hay como un movimiento pero esto de verdad es así, pues si es así, hay que cambiar esto, hay que tomar conciencia, ¿qué puedo hacer yo? La gente está reaccionando desde un lugar muy bonito, que es como, qué bien, o sea, es que al final somos una especie empática que tenemos ganas de ayudarnos y de ponernos en el lugar de los demás, por mucho que se empeñen en lo contrario y que haya también muchas fuerzas que van en contra. y bueno, esta semana pude ver el corto y me parece que tiene como un tono muy diferente, ¿no? A la película. Es como más crudo y la película me parece más que está como más centrado es como más un drama romántico, ¿no? Pero un drama familiar, pasado por el filtro, ¿no? del drama social, porque entra el tema de la sopera. Entonces quería saber cómo fue para ti el paso o esa adaptación del corto al largometraje. Si te costó mucho el cambiar del corto al largometraje. No, es que para mí esto no fue una adaptación. Es que yo cuando el corto era una pieza en sí misma. O sea, no era vamos a hacer un corto para luego hacer un largo. Entonces cuando surgió el largo, que surgió justo al terminar el corto, pero surgió desde un lugar muy libre, no enraizado en el corto. Sí que la sensación partía del corto porque el corto planteaba algo que daba unas posibilidades dramáticas muy exquisita, o sea, era como una mujer sorda que va a ser madre, qué miedos tiene, con un hombre oyente, era como, vale, pero ahora qué pasa si eso sucede. Pero a la hora de hacer ese salto, yo me despegué por completo de ese momento real en el que Miriam, mi hermana, Miriam Darlo, la que estaba aprendiendo a ser madre. Inicié una fase de documentación con madres sordas para que me contase sus miedos durante el embarazo, el parto, la crianza, y eso me dio mucha libertad para iniciar el largo desde donde me apetecía realmente, que era desde la exploración de este vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo a través de la pareja, de esta pareja, de un hombre oyente y una mujer sorda que van a tener una criatura. Y así poder hablar de pareja, de familia. Entonces o sea, sí que están relacionados, están ligados, pero no lo viví con una adaptación. Sí, a mí me pareció que están como muy alejados en tono. Claro. Y la cantidad de tiempo que tuve para hacer el largo van a tener. Lo hicimos, era un equipo muy, muy pequeñito, teníamos muy pocos recursos y con el largo pude desarrollar con mucho más profusión todas las fases del proyecto. Estaba hablando antes con Álvaro y con Miriam que los personajes tienen características que normalmente vemos cambiadas, ¿no? Como que la mujer está como muy desapegada de su hijo, no es empática, está como, pues al final está pasando como una crisis postparto, una depresión postparto, y el hombre pues es más empático, es más abierto emocionalmente. ¿Te costó o cómo fue para ti construir los personajes en el guión que normalmente vemos cambiados, ¿no?
con características que normalmente no las habíamos asociado con esos perfiles. Pues fue una decisión muy consciente hacer esos personajes así. Yo creo que hay muy pocos referentes masculinos en el cine de hombres con disponibilidad, o sea, disponibles emocionalmente, con inteligencia emocional, cuidadosos, pero creo que sí los hay en la realidad. No sé por qué luego no saltan a la gran pantalla. Yo conozco a hombres como Héctor y he tenido parejas masculinas como Héctor, entonces tenía muchas ganas de desarrollar una masculinidad así. Y también creo que hay algo, yo no creo que Ángela sea tan poco empática o esté tan desapegada de la criatura. No creo que sea así, creo que si fuese al contrario, no hablaríamos de él como poco empático. Creo que, por ejemplo, a mí cuando me hablan en las asesorías de guión o en los laboratorios de guión donde iba, me decían: Ángela corre el riesgo de caer mal. O Ángela, es que una madre no puede ser así. Claro, era como correr el riesgo de caer mal, o poco empática. Y con esto me decían todo lo contrario, me decían: pues es que es demasiado perfecto, es demasiado bueno. Y yo decía: vale, entonces ¿qué está pasando aquí? Que cuando un personaje femenino tiene partes que se salen de los cuidados o de la disponibilidad emocional, de repente es malo. Y con él es el rasero completamente diferente. Si a él pues, le ponemos ese comportamiento, bastante normal, pero si de repente él es empático y cuidadoso, es como, qué bueno es. Y era como, aquí está pasando algo que habla de los prejuicios sociales y de un patriarcado y de un machismo. Que está al final en la sociedad, ¿no? Que está aceptado. Claro, que está en la sociedad y que era como, bueno, yo quiero tirar para adelante con estos personajes a pesar de todo esto y ganar una decisión consciente. Así que lo disfruté muchísimo y luego disfruté mucho en los ensayos también, construyendo a este Héctor y a esta Ángela. ¿Y cómo fue el proceso con Miriam y con Álvaro para construir estos dos personajes? El proceso de ensayos y de construcción de personajes con ellos. Pues lo bueno es que tuvimos mucho tiempo. Álvaro entró un año antes aprendiendo lengua de signos. Tuvimos encuentros en los que a lo mejor 6 meses antes ya nos veíamos 3 días para empezar a construir el vínculo, esas partes del vínculo que no se ven, pues cómo se conocieron, cómo decidieron ser madres, padres. Y luego pasaron mucho tiempo juntos. O sea, yo me di cuenta de que tenían que pasar mucho tiempo juntos y que Miriam le transmitiese a Álvaro mucha de su experiencia como persona sorda, que Álvaro se impregnase de toda su vivencia. Y luego ensayamos, completamos mucho el vínculo con improvisaciones para que lo que se ve en la película, que es como la puntita del iceberg, estuviese sostenido por toda una parte oculta, pero que está ahí, que hace que luego el vínculo, lo que se ve en la película, es algo. Se habla de toda esa química y demás, ya es mucho tiempo de escucha y de estar mucho uno con la otra, una minuto. Y fue muy. Yo disfruté mucho. Lo que más disfruto siempre es el guión y la fase de ensayo, la dirección de actores. Y en esta película fue preciosa. Que además yo le daba mucha libertad a la hora de vamos a ver esta escena, si hay que cambiar algo, lo cambiamos. Que luego no. Hubo que cambiar muy poquitas cosas, porque en general funcionaba bien, que eso también me daba mucha satisfacción como guionista. Que, por ejemplo, en la escena de la discusión, que yo decía, madre, todo lo que hay que cambiar aquí, y luego no cambiamos nada, ni una coma, porque les llevaba muy bien esas, entonces, y eso también me daba mucha alegría. Y bueno, tú comentabas la escena del parto, ¿no? Que tú querías que no se conocieran, bueno, que Miriam te pidió que no se conocieran con el equipo médico, ¿no? Eso pasó también en más escenas, que había como mucha improvisación. Eso solo pasó en la secuencia del parto, que fue así, tal cual, no, Álvaro y Miriam, o sea, yo ensayé esa secuencia con el equipo médico por mi lado, con una pareja amiga a la que yo engañé, y estuvimos una jornada entera ensayándolo, para que ellos pudieran vivirlo por primera vez. Pero luego, por ejemplo, también pasó, y esto no me acordaba, en la secuencia de los amigos de Héctor, cuando vienen los amigos de Héctor, la comida que... en ese momento yo no junté a Miriam por el de Héctor hasta el momento del ensayo. Ahí sí que ensayamos, tuvo que ensayar. Pero estábamos a un lado los amigos, todos los actores y actores, que primero estaba Miriam, que estaban como nerviosos, cada uno. Yo salía y le decía a Miriam, ahora entres. Y ella, o sea, era como si realmente se pusieran a hacer. Y eso fue muy chulo porque, claro, lo ensayábamos con una auxiliar de dirección, que Esperanza, que estaba ahí haciendo de Miriam. Y luego cuando entró Miriam, claro, para él fue completamente diferente, porque Miriam realmente
no seguía el turno de palabra, no podía seguirle, entonces, ¿cómo? Y para él fue como, ostras, ahora sí, ya está gracias. Bueno, al final así es como se consigue, ¿no?, el realismo en la escena de que ves que ya está perdida en esa conversación y que no consigue integrarse, ¿no? Sí, bueno, luego tener en cuenta que luego hay que hacer un montón de tomas. Sí, o sea, sí. luego ya es trabajo de las actrices y los actores. Sí. Y si pudieras elegir alguna escena que no sea ni el parto ni la discusión, porque seguramente todo el mundo lo comenta, yo, por ejemplo, me gusta mucho cuando están contando el cuento a su hija, porque es como cuando empiezas a ver esa desconexión entre esos dos mundos de Héctor y de Ángela, cuando empiezas a ver como que se están distanciando los dos, Sí. ¿no? Sí, esa secuencia es muy bonita. A mí me gusta mucho la escena donde Ana dice su primera palabra. Esa secuencia me gusta mucho y creo que quedó muy bien. Me gusta mucho la luz que hay en esa... conseguimos cosas de la niña que rodar con la niña era muy complicado y me quedé muy a gusto, muy contenta con esa secuencia. Ya te digo, la luz que había, con cómo... Es una secuencia que me pone muy triste. Todavía cuando la veo me pone muy triste porque entiendo esa sensación de Ángela, que Ona ha dicho su primera palabra y ella no puedo ver. Se ha quedado fuera. Y también esa sensación de Héctor de que no puedo hacer nada. Y me gusta mucho esa experiencia. Y como directora, ¿sentiste presión a la hora de estar contando esta historia, siendo tu hermana la protagonista, contando esta historia que tú sabías que iba a ser importante para la comunidad sorda, o no te pusiste ese tipo de presión? Porque, por ejemplo, Miriam dice, yo no quiero ser ningún tipo de referente para la comunidad sorda. O sea, yo soy un ejemplo, pero no soy referente porque hay muchos tipos de sordera, muchos tipos de gente en toda la comunidad. Sí, yo, mi manera de vivir el proyecto sin caer en esa presión, tuve varias. Una fue decir, yo no estoy haciendo una tesis sobre sordera, estoy hablando de una mujer sorda en concreto, que me estoy inventando yo en base a una investigación previa, pero una mujer sorda en concreto, que además es ejemplar. Luego, acompañarme durante el proceso de personas sordas, de Miriam, de Ángela Ibáñez, de Domingo Bisó, que se leyeron el guión con la sección. Eso a mí me ayuda a legitimarme a contar esta historia, porque al final yo soy una persona oyente, hablando de una mujer sorda, aunque para mí el lugar en el que yo me pongo es ese punto de unión entre la comunidad oyente, que es de lo que a mí me apetece hablar, que va de este vínculo. Y intentar ser muy honesta, intentar pillarme si me daba cuenta de que había algún cliché o tendía en algo no sé, me refiero al aliento o si en el sonido, detectar muy rápido si estaba cayendo en algo efectista, o sea, como intentar estar ahí muy observándome a mí misma. Pero también, ¿no? Claro, sí, y sobre todo también pues permitirme buscar la manera de disfrutar del proceso. También disfrutar del proceso era dejar una parte muy grande de la imaginación. O sea, que toda esa investigación, por ejemplo, Mujeres Sordas, no me constriñiese a la hora de contar la historia, porque yo quería hacer la historia de la mujer sorda, todo lo que le pasa a la mujer sorda. No, esta es una persona. Entonces había un punto en el que dije, me separo de estos siempre, de esta realidad, para dar cierta soledad a la imaginación y otras vivencias mías, que yo he vivido en pareja, que he vivido con mis padres y a partir de ahí también darle a la película sus singularidades. Y como directora, ¿cuál dirías que ha sido el mayor reto con esta historia? Porque, bueno, por ejemplo, el otro día en el paseo de la academia comentabais el tema de los planos, que siempre que te habías tenido que renunciar a los planos de escucha porque se tiene que ver a los personajes haciendo la lengua de signos, claro, signando, por ejemplo. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor reto a la hora de dirigir esta historia? Yo creo que el mayor reto a nivel de guión fue qué hacer con el sonido. O sea, construir todo lo sonoro de la película.
a nivel de guión y luego de producción, en rodaje. Fue algo que estuvo, a lo que le prestamos muchísima atención y al que le di muchas vueltas. Y luego en el momento de rodaje, lo más difícil fue rodar con bebés. Y eso nadie lo dice porque ya se ha hecho más veces, pero rodar con bebés para mí fue lo más difícil. Sí, para mí y para todo el equipo. Claro, ahí todo lo que habíamos planificado y iniciar la directora de fondo y yo saltaba por los aires y era como Gina, ahora te hace captura de lo que pueda. Ellos mandan. Mandan, claro. Estábamos en todo el equipo al servicio de los bebés. Siempre dicen, ¿no? Que lo más difícil es trabajar con animales y con bebés, y aquí tenéis las dos cosas en la historia. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.